Muy buenas a todos, espero que estén muy bien, bienvenidos a su canal de cripto preferido. El día de hoy vamos a estar hablando de algo que me lo vienen pidiendo muchísimo. Vamos a estar hablando de cómo poder identificar en el mercado, cómo sacar beneficios absolutamente asegurados en el mercado de trading, básicamente en el mercado de futuros. Bien, les voy a estar enseñando mi estrategia, la que yo vengo utilizando, la oportunidad de poder ingresar a un grupo VIP gratuito de señales, la cual tiene más del 90% de efectividad hace más de 5 meses. Les voy a mostrar todos los números y también el poder utilizar una exchange sin KYC. Todo el mundo lo va a poder estar utilizando a esta exchange, no tienen excusas. Bien, y además de todo, también como siempre todos los links van a estar abajo en la descripción. También decirte que en todos los videos estoy sorteando 15 UST cuando los videos superan los 150 likes. Así que para participar es muy sencillo, tienes que dejar tu hermoso me gusta, compartir el video con tus amigos, así llegamos mucho más rápido a la meta. Bien, vamos a arrancar rápidamente. Vamos a estar utilizando lo que es la exchange de Sumex. Sumex, como saben, es una exchange la cual está siendo partner de la Fórmula 1 del equipo de Haas. Bien, para arrancar es algo que está bastante interesante, no requiere KYC, está regalando criptomonedas absolutamente gratis todos los días. Venís acá donde dice evento de tendencia, regalos de julio. Bien, en el celular lo mismo lo puedes hacer, tienen la aplicación tanto para PC como para celular. Bien, venís acá, por ejemplo, le das a registrarte el día de hoy, como hago yo en este caso. Bien, le das acá, por ejemplo, al tiro y te puede tocar uno de estos hermosos premios. Bien, esto lo pueden ganar absolutamente gratis. Mira, me tocó estas 5 criptomonedas, mira, que serían creo que 20 centavos aproximadamente, absolutamente gratis. Está perfecto. Y si vos, por ejemplo, depositas 100, 500, 2000, 5000 y así infinito, o haces volumen, que yo estoy a punto de llegar acá, bien, también vas a ir ganando tiros todos los santos días. Además, como si fuese poco, también por depositar, por ser referidos nuestros, tenés hasta el 31, así que tienen unos días nada más, tienen 3 días, que casi sobra. Si estás suscrito y con la campanita activa, te enteras siempre. Depositas 50, te ganás acá, por ejemplo, un airdrop de 250 UST para poder operar. Depositas 100, te ganan 500 y así sucesivamente. No hace falta la verificación KYC, sino la del celular. Bien, perfecto. Eso ya estamos. Bien, ¿por qué estamos acá y por qué estoy mostrando que estoy acá en un hermoso profit? Bien, porque quiero mostrarle algo que muchos no lo saben utilizar y es algo muy simple, y ya ahora vamos a la parte que les prometí recién de cómo poder identificar todo esto. Bien, perfecto. Esto que vamos a estar utilizando se llama Trading Stop, que es algo que es muy simple, pero muchos no lo saben utilizar. ¿Qué es el Trading Stop? El Trading Stop básicamente es el stop loss en ganancia, o básicamente se va ajustando de forma automática. ¿Qué es esto? Bien, nosotros tenemos acá, por ejemplo, vamos a estar poniendo lo que sería el stop loss normal, ¿no? Que acá, por ejemplo, al moverlo, bien, mira, esto lo agregaron hace poquito en Sumex, que está buenísimo. Bien, al ir moviéndolo, ven que yo, por ejemplo, cuanto más baja el precio retrocede, pues yo voy en long, voy hacia arriba. Bien, ven que yo, por ejemplo, cuanto más baja, bien, acá, por ejemplo, yo quiero que mi par de perder sea en 28 dólares, por ejemplo. Un ejemplo, ¿no? Bien, y esto después, si yo lo pongo en ganancia, acá, bien, ya mi par de perder es cuando el precio retroceda. Bien, que por ejemplo el precio haga esto, pimba, bien, se cierra acá y me tome ganancia en vez de salirme ahora con 35, yo pensando que el precio sigue subiendo. Bien, si el precio llega a ir así, bien, que me salga acá, obviamente se cierra la posición ahí y se me cierre, qué sé yo, con profit de 20 dólares, por ejemplo, en vez de salirme ahora con 34. Bien, ¿qué es el Trading Stop? El Trading Stop es un stop loss bien dinámico. ¿Qué significa esto? Bien, presta mucha atención porque es algo muy pero muy simple que muchos no lo utilizan. Bien, vamos a venir acá donde dice parada final. Bien, en celular es básicamente lo mismo. Agregar parada final. Bien, tenemos lo siguiente: precio de activación. Bien, tenemos lo que dice el apartado que dice Spritz o por proporcional. Bien, vamos a venir donde dice proporcional. Bien, yo voy a poner esto, lo siguiente, presta mucha atención. Esto que está acá, esto ni lo toques. Bien, esto que está acá, ni lo toques. Bien, yo quiero que mi precio y mi stop loss corra del último precio que está actual. Bien, por ejemplo, esto dice 4.20, por ejemplo. Siempre el precio se vaya corriendo de forma automática sin que yo lo esté moviendo. Por ejemplo, en este caso, como lo podemos ver acá, que yo lo puedo ir moviendo de forma manual. Bien, que vaya corriendo atrás del precio y ir tomando, asegurando, mejor dicho, ganancias. Bien, yo vengo acá donde dice agregar parada final. Vengo acá donde dice precio de activación. Bien, vengo acá donde dice proporcional. Bien, quiero que mi stop loss esté siempre al 0,5%. Bien, ahora voy a estar mostrándoles, pero le voy a poner un tantito más para que lo pueda mostrar sin ningún problema. Y voy a poner 0,8, por ejemplo. Bien, y que el precio se active cuando el stop, por ejemplo, llegue a los 4.21, por ejemplo, ¿no? Un ejemplo
para poder mostrarles. Siempre el stop loss lo tenemos, el trailing stop lo tenemos que activar cuando ya tenés un buen margen de ganancia. Por ejemplo, en mi caso, que yo ya tengo acá el 31%. Bien, perfecto. Yo lo puse que se active ahora manual. Bien, vamos a ponerle, a ver si lo puedo llegar a mostrar. Si el precio me acompaña, por ejemplo, si el precio empieza a subir, bien, vamos a ver que la línea roja se empieza a mover automáticamente. ¿Qué es esto? Bien, si lo sacamos cuentas, mi precio actual, bien, de la actual que fue el pico, bien, llegó aproximadamente al 0,8 de lo que yo le puse justamente. Y yo le hubiese puesto 0,50, esta línea que tenemos actual, esta línea roja que tenemos acá abajo, bien, estuviese acá prácticamente. Perfecto. ¿Qué quiere decir esto? Que este trade, este stop loss, bien, automático, si el precio empieza a acompañarme, o sea que el precio empieza a ir hacia arriba, por ejemplo ahí, bien, esto de forma automática se empieza a acercar cada vez más hacia arriba. Justo ahora, cuando empieza a retroceder, no se mueve porque está siempre al 0,8. Si el precio empieza a irse para acá, bien, al 0,8 de la altura más alta, básicamente decimos que el precio llega acá, bien, mi stop loss estaría prácticamente acá. Así se va a ir moviendo de forma automática. Ojalá cuando a lo largo del video se mueva un poquito, así yo les puedo ir mostrando, pero básicamente es eso, úsenlo por favor. Bien, perfecto, listo. Aclarado esto, vamos a lo más importante de todo. Bien, ¿cómo vamos a poder identificar? Bien, a ver, quizás es un video para la gente un poquito más avanzada. Si vos no tenés ni santa idea de lo que estamos hablando, no tenés excusa, muchachos, porque si vos querés verdaderamente aprender a ganar dinero de la forma más segura y sin riesgo, yo por ejemplo tengo acá dando la oportunidad de ingresar a un grupo de VIP gratuito. 69 lo están aprovechando. Bien, yo por ejemplo el día 24, estamos hace 4 días atrás, bien, al día que estoy grabando, bien, yo les dije long en los 117.600. ¿A cuánto está el precio ahora? Llegó casi a los 120, básicamente. Yo dije más o menos entremos en long acá, por ejemplo. Bien, y el precio subió casi un 2%. Bien, y lo que les marqué fue así. Bien, entramos acá. Bien, take profit número 1, número 2, número 3, número 4. Bien, así es que nosotros vamos entrando. Así les puedo mostrar absolutamente todo. Bien, por ejemplo, long acá también. Bien, short acá todavía no llegó. Bien, esto más un poco más viejo para atrás, pero para mostrarles los números, porque los números no mienten. Acá tienen, por ejemplo, no voy a poder mostrarme desde el mes de marzo, pero por ejemplo, el mes de marzo sacamos un 188, abril un 53, un 150 en mayo, un 80 en mayo. Y el precio actualmente, bien, estamos teniendo una ganancia limpia de más del 50%. ¿Viste? Por ejemplo, el último que mandé fue esta acá, ¿ves? Un 55% sin contar este DOT que tengo acá marcado. Bien, perfecto. Entonces, creo que puedo llegar a darles estos consejos, entre comillas, bien, de cómo poder sacar estos beneficios. Porque, a ver, no es casualidad que 4 meses consecutivos, bien, en un mercado tan agresivo como es el mercado cripto, bien, tenemos 4 meses consecutivos en profit, 5 con este que está a punto de cerrarse. Bien, y les doy todo bien servido en bandeja así. ¿Cómo que tenés que hacer para entrar al grupo VIP gratuito? Bien, por ejemplo, mira, esta fue la ganancia de ayer. Bien, ¿cómo puedes hacer para ingresar a un grupo VIP gratuito nuestro? Te creas el enlace, bien, te creas la cuenta con el enlace que está en la descripción. Me hablas al privado, bien, o venís acá a la comunidad, Tanito, ¿cómo puedo entrar? Bien, venís acá donde dice información del grupo, bien, venís acá donde dice el administrador, Tanito, bien, me envías la captura de pantalla del saldo, el ID y con eso ya entras al grupo. Bien, perfecto. Ahora, vamos a lo más importante de todo. ¿Cómo yo, bien, puedo llegar a aprender? Vuelvo a repetir, si no tenéis ni idea, acá hace un tiempito les dejé un video de 32 minutos explicando todo. Si no tenés ni idea, querés entrar, primero mirate este. Bien, y después ahí tenés todo explicado. Bien, este video va a ser más avanzado. Bien, nosotros muchachos nos trabajamos por lo que sería estructuras, básicamente, soportes y resistencias. Bien, esto que tenemos acá marcado, estas líneas violetas, son todas manuales que fui marcando yo y me ayudaron en todo este tiempo. Bien, ya obviamente ese gráfico lo utilizo ya hace años. Bien, pero básicamente vamos a mostrar lo último. Bien. ¿Cómo hacemos para marcar soportes y resistencias? Es bastante simple y el ojo de a poco se va entrenando. ¿Por qué? Porque estar todos los días siempre mirando gráficos, ya te das cuenta sin que estén estas líneas. Yo puedo llegar a borrar esta línea que tengo acá o todo que tengo acá. Bien, y puedo llegar a darme cuenta dónde son zonas de ofertas y demanda. ¿Qué significa esto? Que me puedo llegar a dar cuenta sin ni siquiera ver la línea violeta marcada, donde el precio, a ver, si yo por ejemplo borro esta, mira,
Esta línea que tengo acá, justamente, borrándola, yo me puedo llegar a dar cuenta dónde tenemos ofertas de demanda. ¿Qué sería esto? Ofertas de compra y de venta. ¿Por qué? Porque yo puedo llegar a ver en un gráfico de 4 horas o en gráfico diario, por ejemplo, es aún hasta más fácil, pero un gráfico de 4 horas para abajo, bien gráficos de 1 hora, bien gráficos de 15 minutos, lo que sea. Bien, puedo llegar a marcar lo que sería las zonas de ofertas y demanda. ¿Qué significa esto? Que yo me estoy dando cuenta a simple vista que cuando el precio llega acá, por ejemplo, acá, 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 bien, siempre son zonas, no son puntos exactos, son zonas que sabemos que el precio llega ahí y la gente vende, toma beneficios. ¿Qué pasa cuando toma beneficios? Obviamente retrocede el precio. ¿Qué pasa cuando el precio llega? Mira, borro esto también. ¿Qué pasa cuando el precio retrocede? Me doy cuenta en gráficos de 1 hora que cuando el precio llega a este punto, la gente compra, compra, compra. Bien, y entonces el precio que pasa cuando compra va hacia arriba. Tan simple como eso. Parece algo tan tonto, algo tan básico, pero básicamente es algo que funciona y pero muy bien. Ahora, ¿qué es lo que me recomendás? Bien, yo lo que te recomiendo primero es marcarlo en gráficos más grandes, por ejemplo, marcar soportes y resistencias en un día o 4 horas, y después te pones más fino en lo que sería en gráficos de 5 minutos o 15 minutos. Bien, perfecto. Acá podemos ver rápidamente que es lo que habíamos marcado, que tenemos una zona de soportes y resistencias. Soporte es cuando el precio baja y soporta, bien, el precio que siga cayendo y va hacia arriba, y resistencia, que el precio se resiste a seguir subiendo. Tan simple como eso. Soportes en la parte de abajo, resistencia en la parte de arriba. A veces los soportes, por ejemplo, como este caso, bien, que es una resistencia, era una resistencia, ahora es un soporte. Bien, depende de dónde esté el precio. Si el precio está por encima, bien, esto que está acá hoy en día es un soporte. Bien, porque sí soporta el precio que caiga. Por ejemplo, en este caso, cuando el precio estaba acá, esto era una resistencia. ¿Se entiende? Es algo simple. Listo, Tanito, quiero saber cómo haces vos para tener tanta efectividad. Porque obviamente, a ver, no es por agrandarme, pero tenemos acá los números marcados que en el grupo VIP, vuelvo a repetir, si me quieren que mande obviamente todos los datos estos, yo lo dejo copiado en la comunidad. Acá no hay ningún problema. A ver, no es casualidad que en 4 meses consecutivos, y 5 con de este grupo, tenemos grupos anteriores del 2024, 2025, 2023, 2022. Bien, no es casualidad que esto sea así. Entonces, ¿cómo hago yo? Bien, de la siguiente manera. Primero que nada, marco soportes y resistencias. Una vez con eso alcanza, no. Ahora lo que tenemos que saber es saber interpretar. Bien, nosotros tenemos lo siguiente. Tenemos soportes, resistencias y estructuras. Bien, tenemos lo que serían estructuras. Tenemos estructuras de compras y estructuras de venta. Nosotros sabemos que el precio se mueve por fundamentales, básicamente, bien, que serían las noticias. Bien, últimamente venimos con todos los días haciendo una noticia, bien, que es positiva para el mercado, y obviamente si es para el mercado, para Bitcoin. Bien, y lo mejor de todo es que sabemos que cuando hay noticias positivas el precio se dispara hacia arriba, y cuando hay negativas obviamente el precio retrocede. Ahora, ¿qué es lo que va a hacer Bitcoin? Quiero saber, Tanito, cuál va a ser el próximo movimiento. Bien, yo utilizo dos cosas. Número uno, estructuras, que la tenemos acá marcado, soportes y resistencias, pero que estamos profundizando un pelín más. Y esta hermosa herramienta que tenemos acá. Esta herramienta que tenemos acá es de pago. Bien, es Trade Different. Trade Different, bien, lo que te marca acá son las pools de liquidez. ¿Qué significa esto? El precio se mueve por liquidez. Bien, ¿y cómo ganan las exchanges? ¿Cómo ganan básicamente todo el mundo? Liquidando, básicamente las instituciones, liquidando posiciones. ¿Qué sería liquidar posiciones? El precio rojo que tenemos acá marcado es gente que está en lo que sería long. Bien, y el precio rojo que tenemos acá es gente que está posicionada en short. Entonces, para liquidar lo que están en short, bien, ¿qué tiene que hacer el precio? Tiene que ir básicamente hacia arriba. ¿Qué tiene que hacer la exchange? Para que obviamente, o las instituciones, para que liquiden a esto, el precio tiene que retroceder. Si nosotros vamos al historial, bien, vamos a marcar un gráfico de 4 horas, bien, podemos ver, va rápidamente, vamos a ver si me carga, mira, acá tenemos el claro ejemplo, mira. Vamos a marcar lo que sería para que ustedes puedan corroborar. Todo esto ya lo tengo explicado en la comunidad, en los videos anteriores y demás. El precio históricamente, bien, no me va a cargar rápido porque obviamente son muchísimos datos. Pero podemos ver que si yo le meto zoom, esto que está acá en verde, bien, se va a poner en rojo también. Bien, perfecto, buenísimo. Bien, todo entonces lo que vean en verdecito, bien, o de azul a más cálido es donde hay mayor liquidez. El precio históricamente siempre fue atrás de la liquidez. Bien, históricamente siempre fue atrás de la liquidez. Entonces,
Como podemos ver, bien, el precio venía lateralizando, mágicamente liquida lo que estaban acá, estos no existían aún. Bien, el precio mágicamente liquidó con exactitud en los 76.000 y de los 76.000, bien, rápidamente, en menos de casi unos 45 días, bien, subió un 44%. Bien, listo, perfecto. ¿Qué fue haciendo? Bien, la gente que pensó que el precio iba a caer, bien, en los 100 y pico, listo, los liquidó, se los comió. Bien, ¿cómo se los comió? Subiendo. La gente pensó que el pico máximo de Bitcoin en ese entonces era los casi 118. ¿Qué hizo el precio? Se los comió. Bien, obviamente el precio puede llegar a seguir subiendo. ¿Hasta dónde? Tenemos una liquidez máxima actual aproximadamente. Estos son los apalancamientos. Bien, los por 5, la liquidez máxima llega a los 130. Y los por 3, podemos ver que el precio llega, o sea, la liquidez llega hasta los 141. Entonces, ¿qué es el próximo movimiento que nosotros vamos a hacer? Marcando soportes, resistencias y Fibonacci, creo que está mostrando también. Lo siguiente, nosotros sabemos que tarde o temprano el precio va a llegar acá. Bien, que estamos a nada, básicamente para esto Bitcoin subir un 6% sabemos que no es mucho. Sí, quizás acá esto me costaría quizás más pensar que va a ser así un mechazo, pam, y después se cae, obviamente. Porque ¿qué hace? Una vez que liquida, retrocede. Bien, básicamente lo que hace casi siempre, no el 100%, porque podemos ver que acá no retrocedió. Bien, podemos ver que acá lo que hace siempre es liquida y se cae. Como por ejemplo en el caso fue de acá abajo, ¿ves? Liquida y sube. Acá tenemos liquidez a visitar en un futuro largo, bien, no mañana ni pasado. Bien, pero lo más probable es que el precio tarde o temprano venga a hacer un máximo histórico de los 126. A ver, no te digo que no va a llegar a los 141, pero a los 126 sí. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es lo siguiente. Teniendo la ventaja nosotros de que yo tengo la herramienta esta. Ahora, si vos la querés comprar, la herramienta es una membresía. Bien, la podés hacer sin ningún problema. Bien, la podés hacer. Podemos aprovechar que yo tengo la herramienta que pago la mensualidad. Pero, obviamente, también tengo el conocimiento de todo este bear market y del anterior y del anterior. Bien, podemos sacar un beneficio interesante juntos. Bien, y yo de esto se las doy de la forma gratuita. Sabiendo que ya tenemos soportes, resistencias y bla bla bla, bien, nosotros sabemos dónde vamos a poder estar entrando en long, bien, y no entrando ya ahora. Bien, entonces la estrategia es la siguiente. Nosotros vamos a estar tratando de entrar en un long aproximadamente cerca. Obviamente no le voy a dar en exactitud acá, porque si vos lo querés, vení al grupo VIP gratuito. Bien, puede llegar a ser esto, obviamente va minuto a minuto. Bien, nosotros vamos a estar tratando de posicionarnos en un long cerca de los 117.700 aproximadamente. Ese podría ser el primer long. O uno de los mejores long va a ser cerca de los 115 aproximadamente. 115, 114, 500 aproximadamente. Bien, estas son las mejores zonas que nosotros vamos a estar entrando en el corto mediano plazo. Que después esto puede llegar a ser esto. A ver, para Bitcoin vuelvo a repetir. Bien, cuando sangra, básicamente la sangre en Bitcoin, 3%, casi un 4%, no es nada. Te puede llegar a dar hoy o mañana. Eso es el futuro, no tengo la bola de cristal. Pero sí, nosotros básicamente vamos a estar ingresando en un long aproximadamente en estas zonas de acá ya marcadas. Bien, que lo tenemos acá, bien, básicamente en este rango. O si lo llega a perder, que va directamente, el segundo long lo vamos a estar marcando cerca de estas zonas. Bien, esto se va marcando minuto a minuto, tanto así como en diferentes altcoins, porque como sabemos nosotros no traíamos solamente Bitcoin, sino es que vamos básicamente, mira, acá la de Polygon nos perdimos por estar grabando, pero no pasa nada. Bien, es para que ustedes también aprendan. Mira, por ejemplo, esta de acá no la perdimos. Podríamos haber sacado directamente ya un casi, mira, hubiésemos sacado, nosotros siempre vamos en los altcoins por 5, iríamos casi un 7% en nada, en cuanto, en 15 minutos. Y así con muchas más. Mira, tenemos Litecoin, Solana, bueno, Solana todavía no. Bien, MKR, tenemos muchas, mira, XRP. Bien, que esto se los paso todo en el grupo de Big Protito de Señales, muchachos. Así que acá pueden llegar a venir a sacar un beneficio interesante. Obviamente no hay máximos ni mínimos con los cuales ustedes pueden llegar a entrar, sino así, obviamente, sacar un beneficio bastante interesante. Aprovechen la ruleta gratuita. Para el que no tenga dinero puede llegar también a ganar por lo que es la ruleta gratuita. Para el que tenga la posibilidad de poder depositar, van a poder ganar por el depósito. Y también aprender de a poquito un súper resumen, bien, de cómo nosotros estamos sacando, bien,
tan beneficio con soporte, resistencias, estructuras, que si quieren un video de estructuras, bien, déjenmelo en los comentarios, así yo hago un video quizás un poquito más concentrado en estructuras, bien, Fibonacci y demás, bien, para obviamente ya hacer foco en eso. Así que muchachos, como les digo siempre, si llegaron hasta acá es porque gustó el video, recarga otro mozo, me gusta, suscribirte al canal y nos estamos viendo la próxima.